Martín Romero, él es estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería. Él está estudiando, o investigando, mejor dicho, las barriadas. Martín, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas. Martín, ¿podrías explicarnos qué son las barriadas? Bueno, para comenzar, las barriadas son asentamientos urbanos informales. Tienen que ser entendidas dentro de un contexto físico, espacial. Primero, las barriadas son asentamientos en los cuales el poblador primero llega a este lugar, habita en él y después accede a todos los restos de servicios. Al contrario de como es el urbanismo convencional, en el cual el urbanista, el profesional, planifica, distribuye dónde van a ser los servicios, dónde va a ser la vivienda y después invita a los pobladores a que lo habiten. Ahora, las barriadas no están condicionadas a un hecho socioeconómico necesariamente, dentro de su contexto de barriada. Muy bien, Martín. Tenemos otra pregunta. ¿Tú crees que este fenómeno sea racional, sea lógico? Bueno, para comenzar, tenemos que definir qué es racional. Si tenemos que lo racional es lo parametrizado por los profesionales o entendido como primero organizamos y después poblamos, entonces no lo es. Las barriadas tienen un proceso totalmente diferente, o mejor dicho, al contrario, o al contrario de lo normal. Pero dentro de la lógica de la necesidad de vivienda, dentro de la lógica de la explosión demográfica que sufre Lima, de la necesidad de tener un terreno donde vivir, una respuesta totalmente lógica. La gente necesita lugares para vivir y dispone de aquellas que están en la periferia. Sucede que Lima tiene mayores oportunidades económicas, entonces tienen que emigrar de fuera del Perú hacia Lima para acceder a estas oportunidades y ven en las barriadas una posibilidad de vivienda que no les ofrece el Estado. Es una respuesta informal, es cierto, pero si lo vemos de otra forma puede ser bastante racional. La segunda pregunta es, ¿existe este mismo fenómeno en otros países? Bueno, existen asentamientos urbanos marginales en toda Latinoamérica, pero la barriada peruana es única dado a factores económicos y geográficos sobre todo. ¿Qué sucede? En Lima no llueve, Lima es un desierto, Lima es plano. Entonces lo más conveniente para alguien que quiera acceder a vivienda es irse a la periferia, escogerse un lugar planito, poner su estera de forma curva y sabe que no va a llover, solamente tiene que protegerse del frío. Y así como se han dado en la mayoría de asentamientos. ¿Qué pasa? Si lloviera, como sucede en Buenos Aires, por ejemplo, tendrían que agruparse, tendrían que aglomerarse y adaptar otra forma de poblarlo. Entonces, la barriada peruana, por este motivo, es única, ¿no? Tiene esta fisonomía y esta forma expandida que da la ciudad por esta condición geográfica. ¿Tú crees que la firma del TLC de algún modo afecte a las barriadas? Las barriadas tienen su origen dentro de la problemática de la vivienda, también dentro de una problemática económica. ¿Qué sucede? El hecho mismo de la vivienda está conectada a los fenómenos económicos, a los fenómenos de transporte que también se dan en la ciudad. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo, tomando el caso de La Parada, las barriadas que están cerca de La Parada se dieron porque los pobladores eran trabajadores dentro de la barriada y veían más conveniente vivir cerca de lugares donde realizaban su actividad económica. ¿Qué quiero decir? Que la actividad económica condiciona cómo vas a vivir y dónde vas a vivir. Entonces el TLC, al verse como una posibilidad económica, va a traer nuevas formas de crear recursos. La gente va a ver nuevas posibilidades y va a desarrollar nuevas posibilidades de tener recursos. De repente van a poder acceder a tipos de comercio vía internet, o van a haber posibilidades de exportación, por lo cual van a utilizar sus propias viviendas para que sean sus lugares de trabajo. Entonces va a haber toda una transformación, también lo puede haber dentro del ámbito urbano. Se va a entender de manera diferente cómo puedo yo lograr obtener recursos. Hay que entender también que en las barreras no solamente se dan como un fenómeno informal dentro de lo urbano, arquitectónico, sino también dentro de lo económico
y también dentro de lo que es el transporte. Pero, ¿cuál sería uno de estos posibles soluciones, una de estas posibles soluciones? Bueno, lo primero para entender la palabra solución es entender que las barriadas no son ni buenas ni son malas, simplemente son una realidad innegable. Entonces tenemos que entender primero cómo se estructura el hecho de la barriada, cómo nace. Dentro de sus valores está que son comunidades autogestionarias, por eso han sido premiadas en muchos sitios. Eso quiere decir que existe la necesidad de que la gente tenga que organizarse, desarrollar ciertos valores para poder subsistir, lograr pequeñas metas y salir adelante. Eso lo ha convertido en un hecho muy valioso. Pero ¿qué sucede? Cuando logran cumplir estas pequeñas metas, logran cubrir estas pequeñas necesidades, comienzan a concentrarse dentro de su núcleo familiar, dejando de lado su núcleo social. Y aquí comienzan a aparecer los otros problemas que entendemos nosotros como inseguridad en las calles, el pandillaje, etc. Entonces, tenemos que, para plantear una solución a la barriada, entender cómo está funcionando la barriada y sobre todo entender cómo se está integrando a la ciudad, porque las barriadas son pequeños núcleos que han sido desarrollados muy aparte de una estructura de ciudad. Y cuando me refiero a estructura de ciudad, me refiero a un plan que cubra todo Lima, o un plan o un objetivo claro de lo que es a dónde se debería llegar. Por eso te decía que no solamente es un problema de vivienda, no es un problema de solucionar, darle más casas a los pobres, no voy a solucionar la vivienda con más vivienda, no voy a solucionar el comercio con más comercio, sino integrando todas las pequeñas soluciones que puedan potenciar una con otra. Si yo desarrollo ejes comerciales, puedo desarrollar también una vivienda que corresponda al eje comercial y por lo tanto puedo desarrollar también vías de transporte que sirvan a esta comunidad. Muchas gracias, Martín. Esperemos que te vaya bien en tu investigación. Gracias por ayudarnos.